organizado por el Centro Internacional de Educación Virtual, CINDEVI, y hoy tenemos el agrado de que nos acompañe Germán Lanfranco, ¿sí? Él estará a cargo de este webinar. Lo invitamos a Germán para que comparta con nosotros ideas, ¿sí? El webinar se llama Juegos Digitales, motivar, enseñar y aprender con móvil. Entonces va a hablar específicamente de la plataforma. Muchísimas gracias, Germán, por estar acompañándonos el día de hoy. Les recuerdo que al final del webinar vamos a tener una sección de preguntas. Entre tanto, pueden ir usando el chat para hacerlas, ¿sí? Algunas serán respondidas a lo largo de la charla. En el momento que tenemos también a Domingo para que nos acompañe en el día de hoy, que también nos va a estar respondiendo algunas preguntas mediante el chat, y al final retomaremos algunas de ellas para compartirlas, ¿sí? Bienvenidos a todos, bienvenido Germán. Ahí estoy, bien. Muchas gracias al CINDEVI, a los anfitriones, por este espacio. Juegos digitales, motivar, enseñar y aprender con mobile. Esta charla es sobre los recursos interactivos, los juegos digitales, los videojuegos educativos y cómo crearlos y aprovecharlos en nuestra clase, tratándose de que está dirigida a los docentes. Los hemos ordenado a estos componentes así, de esta manera, en base al grado de complejidad que tienen. Los recursos interactivos, como los más sencillos. ¿Qué es un recurso interactivo? Bien, es una pieza que me permite interactuar con ella, en este caso a través de algún componente tecnológico, como puede ser el teléfono celular o la pantalla de una computadora. Como recursos interactivos más comunes podemos encontrar los juegos de trivias, los juegos de tarjetas de memoria, por ejemplo. Ya vamos a estar hablando más en profundidad de estos elementos. Luego, siguiendo con el grado de complejidad en manera ascendente, tenemos las versiones digitales, por ejemplo, de los juegos de tablero, como el juego de la oca o el juego del ahorcado. Supongo que todos alguna vez han jugado al ahorcado, donde se trata de adivinar una palabra a partir de ir proponiendo letras y ver cuáles son las letras que están, y de esa forma descubrir cuál es la palabra que está oculta en el desafío. Finalmente, escalando en el grado de complejidad, encontramos a los videojuegos, que los videojuegos también son recursos interactivos, también son juegos digitales, pero integran muchas más aspectos que les da vida. Por ejemplo, los videojuegos, además de los desafíos, se componen también de narrativa, tienen una historia, tienen arte porque aparece música, imágenes, la propia narrativa, como mencionábamos recién. Entonces, todos estos elementos podemos llevarlos nosotros a nuestra clase, y por eso esta charla es para conocerlos, saber cómo crearlos y aprovecharlos en el aula. Pero antes de pasar a ver cómo aprovecharlos, deberíamos mencionar brevemente por qué deberíamos usar estos recursos didácticos en nuestra clase. Bien, si tomamos los videojuegos y los recursos interactivos, podemos decir que son sumamente atractivos para todas las personas. ¿Quién se resiste ante un videojuego? Con mucha más razón los jóvenes. Proponen desafíos y promueven la superación, y esto está muy en línea con lo que buscamos siempre en la educación. Ya mencionábamos también que los videojuegos cuentan historias, están atravesados de una narrativa que hace de columna transversal para todos los desafíos, son ricos en información y por eso también son muy interesantes para el aula. Y justamente por ello, un videojuego recrea un universo para el cual fue creado, y es allí donde podemos sumergir a nuestros alumnos para que tengan experiencias dentro de ese universo y aprendan de ellas, aprendan equivocándose, porque los videojuegos promueven el aprendizaje a partir del error, a partir del equivocarse, a través también de la experimentación
y el error. En los videojuegos, el ABC de ellos es ir probando qué camino tengo que buscar, cuál es la técnica que tengo que hacer para poder ir avanzando en el recorrido que me proponen. Cuando los docentes preguntan, ¿pero en qué materia puedo aplicar los videojuegos? Bueno, la respuesta es que son aptos para todas las asignaturas, desde educación física, música, ciencias, artes, cualquier asignatura puede enriquecerse con el uso de los videojuegos. De hecho, podríamos estar hablando mucho acerca de las ventajas que tienen los videojuegos a la hora de educar, pero aquí lo vamos a hacer breve por las cuestiones del webinar. Pero decir que son un elemento de excelencia. De hecho, somos justamente la primera generación de la humanidad, hablando de los docentes, que podemos contar con este tipo de recursos a través de la tecnología para generar aprendizajes potentes en nuestros alumnos. Llevar a través de la tecnología un videojuego donde generamos un entorno, un universo, como nos gusta decir, para sumergir allí a nuestros estudiantes y que ellos en primera persona interactúen con ese mundo y a partir de eso tengan vivencias virtuales, pero que sirven para aprender, es algo muy poderoso que podemos aprovechar en nuestra era. Entonces, la pregunta ahora se traslada al hecho de, bueno, pero ¿de dónde saco los videojuegos para llevar a mi aula? Desarrollar videojuegos en la industria es muy costoso o muy complicado. Hay que ser programador y reunir un equipo interdisciplinario, o hay que tener mucho dinero para contratar una empresa que lo haga por nosotros. Bien, nosotros vamos a descubrir ahora cómo podemos crearlos a estos contenidos sin tener que programar, sin gastar dinero, en pocos minutos y logrando una pieza efectiva que tenga un gran resultado para lo que es la clase. Para ello vamos a utilizar una herramienta que está en internet, la plataforma Mobile. ¿Qué nos permite hacer esta plataforma, esta herramienta? Esta herramienta nos permite armar justamente este tipo de piezas digitales que estábamos mencionando recién. Una trivia. Todos conocemos las trivias, fundamentalmente de los programas de televisión, que las utilizan mucho, ¿no?, para entretener y para captar la atención de la audiencia. Y esto mismo vamos a buscar nosotros con nuestros alumnos. Nadie se resiste al desafío de una trivia. En la trivia, lo que vamos a hacer nosotros al crearla con la plataforma Mobile, es escribir la pregunta que le va a aparecer a los alumnos, vamos a escribir la respuesta correcta y las distintas alternativas que no son correctas. Podemos incluso poner una imagen en la pregunta para ilustrar o para que sea parte del desafío que le estamos planteando. Van a ver aquí en la pantalla, en la parte de abajo, hay un numerito, el 234, que dice PIN 234. Si entran a la plataforma Mobile, con ese numerito van a poder ver este juego, esta es una captura de pantalla, ¿no? Pero para que ustedes lo puedan ver en acción, en movimiento, porque ahí es donde está atractivo, cómo funciona, este mismo juego que están viendo en pantalla, entrando en la plataforma Mobile, que ya les voy a explicar cómo y cómo cargar ese PIN, van a poder acceder a este juego para probarlo y entender bien de qué se trata. Entonces, una de las opciones son los juegos de trivia. Otra de las opciones que van a poder crear para sus alumnos son los juegos de tarjetas de memoria. Este es el típico desafío donde aparecen en la pantalla un montón de tarjetitas que ocultan imágenes que están de a pares y uno tiene que ir tocando de manera secuencial para descubrir dónde están los pares de las imágenes. Ustedes también aquí van a poder fácilmente, como quien pone una foto en Instagram, poner las imágenes que necesitan para la clase con un texto asociado y de esa manera generar el aprendizaje cognitivo de los alumnos, donde van a asociar el concepto visual con el concepto escrito. Por ejemplo, este es un juego diseñado para trabajar con las señales viales, ¿sí? Tienen allí también el pin de juego 449 para que puedan verlo en la plataforma Mobile, al ejemplo, en acción. Otra posibilidad de la plataforma Mobile es generar las tarjetas de coincidencia. Aquí plasmamos ideas a partir también de una imagen con un texto asociado, pero que a su vez hay que combinarlo con otra idea que le corresponda.
Por ejemplo, este juego que busca generar la conciencia de quedarse en casa en la época de coronavirus, lo hace para los pequeños diciendo, estos animalitos también se quedan en casa. Aquí estamos viendo una captura de pantalla donde el alumno tiene que identificar cuál es la casa, cuál es el hogar de cada uno de estos animalitos. Para poder superar el desafío del juego, tiene que ir tocando los pares de imágenes que correspondan. Por ejemplo, la abeja con el panal, el pez con la pecera. Ustedes pueden crear, les decía, este tipo de desafíos subiendo las imágenes, por ejemplo, de la ardillita, escribiendo la palabra ardilla, y así van confeccionando cada una de las tarjetas indicando cuáles son los pares que tienen coincidencia entre sí, y luego el juego los muestra a esas tarjetas de manera aleatoria en la pantalla para que el alumno pueda jugar, divertirse y aprender el concepto este que estamos trabajando. Tienen allí también el PIN para que puedan encontrarlo en la plataforma y probarlo. Este lo ha hecho algún docente en alguna parte del mundo, lo ha publicado, bueno, y nosotros lo hemos tomado prestado aquí para ejemplificarles a ustedes. Pueden construir también en la plataforma mobile juegos de ahorcado. El juego de ahorcado es muy potente a la hora de trabajar glosarios de palabras, porque ustedes pueden cargar una serie de palabras y también ponerle una imagen asociada a esa palabra que en este caso está escondida atrás de esa tarjeta que tiene los signos de pregunta. Tienen un teclado allí para que vayan poniendo las distintas letras, tratando de acertar cuál es la palabra, solo que aquí en la plataforma mobile hemos reemplazado la palabra de ahorcado por duchazo para sacarle ese significado feo que tiene la palabra. ¿Por qué duchazo? Porque en el juego de ahorcado ya sabemos qué pasa si uno no acierta la palabra cuando se terminan las oportunidades. Aquí en el duchazo lo que sucede, si no acertamos la palabra, es que al muñequito que se está moviendo le cae un duchazo, supongamos que de agua fría, ¿sí? En cambio, si aciertan la palabra, van a poder verlo festejar. Entonces, de esta manera pueden crear todos este tipo de recursos ustedes para trabajar conceptos. Aquí hemos elegido algunos que sean sencillos, pero entiendo que cada uno que lo está viendo ahora está ya imaginando cómo podría aprovecharlo en su propia clase, ¿no? Tienen también allí el pin de juego, el 3697, para verlo en acción, jugándolo en modo de duchazo, porque el juego les presenta dos posibilidades. También se pueden crear objetos más complejos en la plataforma mobile, como son los juegos de tablero, en este caso basado en el juego de la oca. Esto ya no se juega de manera individual, sino que ya se juega en equipos que pueden ser de 2 a 4 equipos o de 2 a 4 personas. En este tipo de juegos, los jugadores tienen que ir recorriendo el sendero hasta llegar al final. Gana el que llega primero al final. El juego ya hace todo automáticamente. Ustedes van tocando la pantalla, les aparece la ruleta para que puedan sortear el número de casilleros que van a avanzar, y cada vez que caen en una casilla, automáticamente les aparece una pregunta en formato de trivia que ustedes pueden crear. ¿Qué? Para que el jugador tenga que responder, el jugador o el equipo, cada vez que cae en un casillero, tenga que responder la trivia, y si responde correctamente, avanza más celdas, mientras que si responde incorrectamente, retrocede. De esa manera, no interviene solo el azar en el juego, sino que también el conocimiento. Esta es una mecánica muy, muy potente, porque con un solo dispositivo, ya lo vamos a mencionar después, puede jugar todo un curso entero, organizados en equipos, y a ustedes les lleva muy poquito tiempo confeccionarlo, porque con cargarle al juego solamente 10 trivias, el juego ya se presenta para que lo puedan tener en el aula, haciendo, como les decía, interactuar a toda una clase. O en tiempos de cuarentena puede jugar la familia, por ejemplo, también en equipos trabajando conceptos educativos. Finalmente, mencionar que la plataforma mobile puede enriquecer todas estas dinámicas de juego utilizando historietas electrónicas que se van mezclando con los desafíos. En las historietas ustedes pueden ponerle fondos, personajes, los globos de texto, con los textos que los van creando ustedes. Pueden poner hasta 3 personajes en cada viñeta, y toda la cantidad de viñetas que quieran para confeccionar su historieta.
De esta manera pueden crear historias narrativas o también pueden ser los propios alumnos los que generen estas piezas, que son también un medio de expresión. Las profesoras de lengua o de literatura seguramente pueden estar un largo tiempo hablando, ¿no?, de las interesantes posibilidades de utilizar las historietas en el aula, en este caso en formato digital, que además ustedes lo pueden combinar con todos los otros desafíos que veíamos anteriormente para terminar completando o dándole vida a un videojuego. Bien, para construir todos estos elementos vamos a utilizar la plataforma mobile que está en internet. Esta es la captura de pantalla de cómo se ve la portada. Allí tienen en amarillo en el centro grande la dirección. Simplemente escribiendo eso ingresan, no tienen que instalar nada, pueden ingresar del celular o de la computadora. No es necesario que se registren para jugar, pero sí para crear los juegos, porque los juegos son de cada uno de los autores que los han realizado. Para registrarse utilizan el botón ese celeste o azul que está abajo y que dice registrarse. Registrarse es tan sencillo como llenar un formulario con el correo electrónico, una contraseña, el nombre, completan el control anti-robot que tiene, que es ese numerito que aparece por allá abajo, un formulario clásico, no tiene más ciencia que esa, registrarse en mobile, y con eso ya teniendo su correo electrónico y la contraseña con la que se registraron, ya pueden ingresar a la plataforma para acceder a todas las posibilidades que le brinda, como es la de crear los juegos que veíamos recién. La plataforma les ofrece entonces un portal donde es un gran catálogo de juegos, pero son los juegos que están haciendo ustedes y que los comparten con toda la comunidad. Varios de esos juegos que veíamos recién, las capturas de pantallas, están sacados del portal. Imagínenlo como si fuera YouTube o Netflix, solo que en vez de ser películas, son los videojuegos que ustedes han creado de manera gratuita y de manera muy rápida y fácil con la herramienta que les muestro ahora. Cuando ingresan a la plataforma y van a la herramienta con la opción crear, pueden crear o juegos simples o juegos multinivel. Un juego simple sería, por ejemplo, una trivia, un ahorcado, una historieta o alguno de los que mencionábamos recién. Mientras que un juego multinivel es una secuencia, una cadena de esos desafíos entremezclados con historieta para que tengan el aspecto de un juego, un videojuego. Ustedes saben que los videojuegos tienen el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, así se va proponiendo un recorrido. Pero pueden comenzar explorándola a la plataforma y creando un juego simple. Para ello le dan clic en comenzar y van siguiendo el asistente que les va a ofrecer qué tipo de juego quieren crear, ¿sí? Son los que veíamos recién. Supónganse que elegimos un juego de trivias. Bien, crear una trivia, como decíamos, es tan sencillo como escribir la pregunta, la respuesta correcta y luego todas las respuestas que no son las correctas y que le van a aparecer al alumno. Pueden además agregarle una imagen, tienen allí un botón para hacerlo, para que pueda ilustrar a la pregunta, aunque no es necesario hacerlo, no es obligatorio hacerlo. Una aclaración en el caso de los juegos de trivia es que al momento de jugarlo, las opciones de respuesta que le aparecen a los jugadores no aparecen en el orden que están aquí, les aparecen de manera aleatoria para que al jugarlo repetidas veces no aprendan que la respuesta correcta es la primera o la segunda, sino que tengan que esforzarse en ver el concepto que dice la respuesta, y eso se logra haciendo que aparezcan de manera aleatoria. Con esto pueden cargar una trivia, le dan en el botón azul que dice guardarla, y tienen la posibilidad de crear tantas trivias como su juego necesite. Aquí no lo vamos a estudiar exhaustivamente, aunque es muy sencillo. Simplemente los invito a que ingresen a la plataforma. Tienen también nuestro canal de YouTube, donde ahí estamos poniendo tutoriales nosotros, o ustedes también, los profesores, están haciendo tutoriales sobre la herramienta que los pueden ayudar. Pero insisto, es muy, muy sencillo seguir el asistente y crear un juego que cuando está terminado tiene este aspecto, ¿sí? El título, la portada, y pueden usarlo, como les decía, en el celular, en la computadora, en la tablet, sin tener que instalar nada. Simplemente ingresan a la plataforma mobile, ponen si quieren el pin de juego, si lo saben, y ya acceden a lo pongan en el portal en las distintas categorías que tienen. Una vez que tenemos el juego creado,
¿Cómo lo podemos aplicar en el aula? Bueno, eso queda al criterio de cada docente, ¿no? Simplemente mencionarles que los juegos se pueden usar al principio de la clase como disparador, por ejemplo, con el juego de ahorcado, para que los chicos descubran palabras que quizás no conocen relacionadas a algún concepto, y a partir de ese disparador luego trabajamos como hacemos habitualmente con recursos clásicos. O la otra propuesta es que sean los propios alumnos los que van a crear un juego a partir del material que están investigando o trabajando con lo que le dio el docente. Cuando muchas veces nos preguntamos cómo evitar que copien y peguen, que me traigan un informe. Bueno, cambiemos la estrategia. Propónganle que hagan un juego en mobile. Para hacer un juego en mobile no van a poder copiar y pegar. Si hacen una trivia van a tener que pensar cómo va a ser la pregunta, cuáles las opciones de respuesta. Tienen que procesar la información y ahí es donde se logra el aprendizaje potente, el aprendizaje memorable que tanto nos gusta mencionar en estos días. Finalmente, la opción que se nos ocurre sugerirles ahora es que al final de una clase, cuando ya han estudiado y han aprendido, puedan ustedes llevarle un juego, les decía al final de la clase o de la secuencia didáctica, donde ese juego esté relacionado con todo lo que estudiaron y para que lo usen como una especie de frutilla del postre o corolario de lo que estuvieron aprendiendo o estudiando. Claro que pueden además combinar todas estas posibilidades o contarnos ustedes qué otras se les ocurren. Muchos docentes no tienen o no tenemos acceso a buen internet o ni siquiera acceso a internet en los centros educativos, ni tampoco ordenadores o computadoras. ¿Cómo hacemos en esos casos? Bien, una sugerencia que nos ha funcionado muy bien a nosotros es utilizando el teléfono celular del docente, puede ser. Creo que hoy en día todo el mundo tenemos un teléfono celular con plan de datos. La plataforma mobile consume muy poquito internet. Y si ustedes navegan previamente el juego a ir a la clase, lo navegan cuando están en el wifi de su casa o de algún otro lugar, las imágenes del juego y muchos de los recursos ya quedan memorizados en el teléfono. Por lo tanto, cuando lo utilicen después nuevamente con el plan de datos, el consumo de internet va a ser mínimo. Es por una cuestión técnica de los teléfonos que ya almacenan todos los recursos justamente para eso, para no consumir tanto internet. Entonces, con un teléfono celular en el aula, con un plan de datos, abren un juego de mobile, comparten la pantalla del teléfono celular en un televisor, que normalmente los colegios ese tipo de recursos sí lo tienen, al menos un televisor o un proyector, o por ahí no les es tan difícil conseguir uno prestado de alguna biblioteca o de algún centro que se los preste para hacer una clase más interesante. Les decía, comparten entonces la pantalla del celular y juega todo el curso aprovechando quizás estas dinámicas de juego que tiene mobile, como son las dinámicas grupales, tales como la trivia, el juego de la oca, que ya vimos que se juega en equipo. Puede jugar toda la clase con el teléfono celular del docente, que el docente lo tiene en la mano, pero se puede desplazar por el curso, le va ofreciendo el celular al equipo que le toca para que toque la pantalla y de esa manera se active la ruleta. Es decir, todos están pendientes del televisor, jugando todos juntos y en equipos. Son dinámicas de clase muy poderosas, los chicos quedan muy enganchados y ustedes demoraron muy poquito tiempo en su casa para prepararlo al juego, porque es cargarle unas cuantas preguntas nada más al juego de la trivia, lo mismo que con el ahorcado. Yo he hecho el juego del ahorcado en la clase y los chicos se pelean por participar y jugábamos solamente con un teléfono. Entonces iba yo desplazándome por los bancos y cada uno iba poniendo la letra que le parecía que podía ser la del ahorcado mientras veían en el televisor. Es lo mismo que hacerlo en la computadora, pero parece ser que al estar mediado por TIC, por este tipo de gadgets, los chicos se sienten mucho más atraídos. Entonces, esta es una propuesta práctica, efectiva, que funciona para aquellas instituciones que todavía no tienen la posibilidad de contar con estos recursos, Internet y los ordenadores. Resumiendo entonces, crear un juego en la plataforma mobile es muy sencillo, los pasos son registrarse, luego elegir qué tipo de juego quiero crear, es el paso 1, le cargo mis propios textos y las imágenes, luego le creo el empaquetado del juego para que tenga la presentación, cómo lo va a ver todo el mundo después en internet al juego, y finalmente ya en poquitos minutos ya lo estoy publicando y puedo compartirlo en las redes sociales, mandarle el link a algún compañero o a los docentes para
en ya sea la computadora, el teléfono celular, porque la plataforma mobile funciona en cualquiera de esos dispositivos. Yo hago el juego en mi computadora, pero después el alumno puede jugarlo en su casa, en su teléfono celular. No tienen que instalar nada, y recalco esto muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces los jóvenes son reacios a instalar aplicaciones que le quitan lugar a su propio teléfono, ¿no? Entonces aquí simplemente ingresan a la dirección www.mobile.com y ya están en la plataforma, que pueden acceder al portal, buscar los juegos, o si tienen el PIN, acceder directamente al contenido que nos interesa, o entrar a la herramienta para poder crear nuestro propio juego. Es gratuita, es simple de usar, es segura, porque estamos revisando nosotros que los contenidos que se vuelcan allí no sean inapropiados para los chicos, y como detalle extra, se presenta en múltiples idiomas. Finalmente, decirles que si tienen dudas o inquietudes, nos pueden contactar, tanto a mí, soy Germán Lanfranco, soy docente de Educación Tecnológica y uno de los fundadores, junto a Gerardo Bertea, de la herramienta, la plataforma mobile. Tienen allí nuestras cuentas de Twitter o un correo electrónico que les estamos dejando allí para que puedan escribirnos. Con mucho gusto vamos a atender las consultas. Tienen allí también nuestro blog de Edutainment, donde vamos volcando tutoriales, consejos y las novedades también acerca de cómo aprovechar la plataforma mobile. Y también nos buscan en YouTube, que vamos subiendo también videos, tutoriales con explicaciones y buenas prácticas a la hora de utilizar todo este tipo de recursos para que hagan sus clases mucho más potentes de lo que pueden ser, ya sea ahora cuando están en la casa los alumnos, o cuando toque recibirlos nuevamente en la escuela. Así que si tienen preguntas, no sé si hay tiempo, las atendemos según lo que digan aquí los organizadores. Les agradecemos mucho al Sindevi y a los anfitriones por este espacio que nos permite aprender y enriquecernos con las experiencias que se están haciendo en muchas partes. Muy amables a todos por escuchar. Muchas gracias, Germán. Sin duda agradecemos tu tiempo, agradecemos el trabajo que viene realizando con Movite. Es un aporte bien interesante para los docentes, para repensar las prácticas. Te traigo algunas consultas que han preguntado los compañeros y compañeras. Preguntan si es necesario descargar alguna aplicación para los celulares para poder jugar. No. La plataforma fue diseñada para no tener que instalar nada. Simplemente entran con el navegador del celular a la dirección mobile y ya está funcionando. No hay que instalar nada, no ocupa lugar, así de sencillo. Tecnología ya del siglo XXI. El hecho de instalar aplicaciones es algo que va a quedar en el pasado pronto. Perfecto, Germán. Gracias. Otra consulta, nos preguntaban si habían tutoriales en YouTube sobre el uso de esta herramienta. Sí, nosotros estamos subiendo, generando tutoriales. Hay otros docentes, otros usuarios que también están subiendo, y nosotros hemos puesto ahora también un plan, porque es bastante nueva la herramienta. Estamos generando tutoriales que los estamos publicando, pero de todas maneras también los animamos a explorarla, porque el concepto con el que la hemos creado es que sea muy sencilla de usar. Así como nadie necesita una especie de manual para usar Instagram, por ejemplo, esa es la idea con Mobile. Pero asimismo estamos haciendo tutoriales y los publicamos en el canal, sí. Perfecto, muchas gracias, Germán. Compartimos en el chat de Zoom un formulario para que los compañeros puedan quedar en contacto con nosotros, recibir el certificado del webinar y, por supuesto, poder compartir y recibir la grabación del mismo también. Te mandan las felicitaciones en el chat, algunos comentarios son muy buena herramienta para trabajar con los alumnos y muy buena la explicación, me encanta, es muy útil e intuitivo, así que reforzamos las felicitaciones, Germán. Bueno, les agradezco a todos, y también recibimos las sugerencias para corregirla o modificarla o mejorarla, ¿sí? Porque es una herramienta que está en desarrollo y la vamos mejorando a partir de las experiencias en clase, justamente también a partir de lo que ustedes nos van diciendo. Excelente, yo también te agradezco, Germán, por tu tiempo, muchísimas gracias, muy, muy útil, muy rico todo lo que compartiste hoy.
Y gracias a todos los que nos acompañaron. No se olviden del formulario que es para que les llegue el certificado de que han asistido al webinar. Muchas gracias, Domingo, también.